Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del nuevo informe de la Guardia Civil que salpica al PNV en el caso de la presunta corrupción que investiga el Tribunal Supremo. Según el dossier de la UCO, tras apoyar la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia en el año 2018, el PNV exigió directamente al PSOE 3 cargos relevantes en la Administración, entre ellos uno en el Ministerio de Medio Ambiente para Javier Cachón, quien posteriormente autorizó el proyecto Mina Muga, impulsado por Acciona y Servinavar, propiedad de Anchón Alonso, amigo íntimo de Santos Cerdán y también señalado por corrupción. La investigación apunta a posibles pagos de comisiones ilegales por parte de Acciona a cambio de esos contratos públicos amañados. La petición de cargos por parte del PNV fue trasladada por Santos Cerdán a Koldo García, entonces mano derecha de José Luis Ábalos. El informe también recoge que el PNV propuso mantener a Javier Cachón como director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental, cargo que finalmente conservó. Bueno, o sea que el Partido Nacionalista Vasco pues le pidió, nada más llegar el PSOE a Moncloa, le pidió a Cerdán unos puestecitos para el PNV. Puestecitos en lugares estratégicos. Uno de esos lugares pues permitió darle un contrato a la empresa de Cerdán a través de una UTE con Acciona. Pues me alegro mucho de que la trama de corrupción se demuestre transversal. No es la única noticia que afecta hoy al PNV. También, me parece que lo publica El Español, resulta que Anchón Alonso, el codueño de Servinavar con Santos Cerdán, le puso un 4% de Servinavar a nombre de un entonces menor, que tenía 16 años, hijo del director de un diario navarro afín al PNV y al Partido Socialista. Qué cosas tan monas pasan por allí. Ya sabíamos que la corrupción de la subtrama navarra, que es el epicentro, el origen de toda la trama, pues salpicaba a partidos nacionalistas. Ya sabemos cómo, por ejemplo, desde Servinavar se abordaron pagos a la pareja de Uxue Barcos. Ya sabemos cómo, bueno, Anchón Alonso, en fin, tenía buenas amistades en el mundo abertzale. Lo de Servinavar era una unión estratégica muy interesante. Anchón Alonso aportaba el contacto con el mundo nacionalista, Cerdán aportaba el contacto con el mundo socialista. En Navarra pues hay una entente cordial entre socialistas y nacionalistas, y ese gobierno navarro pues alimentó a la trama cuando todavía era un monstruo pequeñito, y después esa trama, hombre, pues vio el cielo abierto con la incorporación de un Pedro Sánchez al que llevaron a la Moncloa. Por supuesto, luego la trama se extendió por toda la península y, como hemos visto en el bloque de noticias anterior, también dio el salto del estrecho para intentar contratos en Marruecos, aprovechando viajes oficiales del gobierno. Otro que también aparece mencionado en el informe de la UCO es Óscar Puente. Escuchemos. Santos Cerdán era el hombre clave entre Acciona y el Gobierno. Esta es la conclusión que se puede extraer del último informe que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha entregado al juez que investiga el exsecretario de organización del PSOE. En un escrito de 227 páginas, al que ha tenido acceso de Objective, la UCO detalla las relaciones contractuales a las que Cerdán y José Luis Ábalos llegaron con un alto directivo de Acciona, responsable del área de construcción y que también ha sido citado como investigado en la causa. De hecho, en ese mismo informe se señala que, según el testimonio de Koldo García, otro de los que se reunió con Santos Cerdán fue el ministro Óscar Puente en el Ministerio de Transportes una vez que accedió a la cartera. Con Puente también se habrían producido una serie de conversaciones con el mismo fin, el de colocar a un par de personas que venían de la mano de Acciona, concretamente de la mano de Justo Vicente Pellegrini, que era entonces el director general de Acciona Construcción.
Bueno, pues tenemos al PNV exigiendo a Cerdán meter gente en Adif, en la SEPI, sitios donde poder manejar dinerete. Y tenemos a Cerdán pidiéndole a Puente meter a gente de Acciona en el Ministerio de Transportes. Estamos hablando ya cuando Ábalos ha dejado el gobierno. ¿Recuerdan ustedes que Óscar Puente hizo una auditoría? Dijo que había hecho una auditoría sobre las actividades en época de Ábalos y que no encontró ninguna irregularidad. Vamos, no sé, supongo que si el juez le permite el acceso, Puente podrá abrir los armarios y se le van a caer los folios con los autos de imputación a tanto golfo que había en el Ministerio de Transportes, pero Puente hizo una auditoría y no encontró nada. Y ahora vemos que Cerdán también le visitó a Puente. También habló con él para ver si enchufaba ahí a gente de Acciona. Yo no sé cómo va a acabar todo esto. Espero que acabe, pues hombre, recuperando al menos parte del dinero esquilmado y con algunos en la cárcel, pero para una gran empresa como Acciona me parece que el futuro es un poco inquietante. Y para algún ministro lenguaraz que pasa más tiempo en Twitter que tratando de hacer que funcione la red ferroviaria en España, pues a lo mejor también hay suerte y también termina teniendo que dar explicaciones. Digo, si hay suerte, no porque le desee a él personalmente ningún mal, sino porque, hombre, no sé, así dejaría de tuitear arrogancias chorras, ¿no? Bueno, no solo afecta la corrupción al PSOE, también al PP. Ya saben ustedes, porque lo dijimos ayer al final del programa, que han sido detenidos el presidente, el vicepresidente segundo de la Diputación de Almería y otras no sé cuántas personas, entre ellas un alcalde de esa provincia, todos ellos del PP, pues también por corrupción. Escuchen. La UCO de la Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación de Almería y al líder del PP en la provincia, Javier Aureliano García, junto a otras 6 personas por presuntas irregularidades en contratos públicos. Entre los arrestados figuran también el vicepresidente de la Diputación, Fernando Jiménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, ambos del Partido Popular. Hay en total 7 detenidos vinculados al conocido caso Mascarillas, en el que las contrataciones se hacían a dedo con algunos empresarios que inflaban las facturas. El caso se originó por la adjudicación de un contrato valorado en más de 2 millones de euros durante la pandemia, que habría implicado comisiones ilegales. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, se centra en posibles delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. La operación se ha ampliado a otros contratos de obras públicas con registros en 10 inmuebles y la incautación de documentación y de las comunicaciones privadas. Bueno, pues lo que comentábamos ayer en la tertulia era que al final uno mira este tipo de noticias y tiene la desoladora sensación de que si el PP no hace oposición al PSOE, si el PP, pues en fin, protesta contra la corrupción socialista, pero con la boquita pequeña, pero no mueve realmente un dedo para ir a degüello contra estos multicorruptos del PSOE, pues es porque pues también en el PP metían la mano en la caja. Más o menos, pues la cosa sería, yo no digo nada de los 300.000 millones de euros que roba el PSOE para que no me saquen a mí los 100 euros que estoy robando yo. Que lo triste es que además es así. Además es así de diferente el nivel de la corrupción. Pero claro, el hecho de que el PSOE no sea, el hecho de que el PSOE sea mucho más corrupto que el PP, pues no justifica la corrupción del Partido Popular. Y sin embargo sí explica los silencios, quizá, del Partido Popular. Parece ser, porque hay un poco de confusión con esta operación contra el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería, parece ser que toda la investigación se originó
por una investigación contra el narcotráfico, la operación Lua, de la que se llegó por unos pinchazos telefónicos a otras cosas relacionadas con tema inmobiliario, de lo que se llegó a, pues que al parecer habrían cobrado mordidas por la compra de mascarillas durante la pandemia. Estas mordidas no tendrían nada que ver, esta trama no tendría nada que ver con la trama de Koldo, etcétera, etcétera. Serían tramas diferentes, pero el caso es que al final, pues el comportamiento era el mismo. Parece ser que se hizo un pedido de 2 millones de euros en mascarillas. Ese pedido fue a una empresa de aquí, que a su vez subcontrató una parte a una empresa de Singapur, que a su vez pues resulta que devolvió parte del dinero en forma de comisiones a través de otra empresa relacionada con uno de los implicados. Pero el caso es que, de ser esto cierto, pues tendríamos que a izquierda, sobre todo a izquierda y a derecha del arco parlamentario, pues había gente traficando con mascarillas, llevándose mordidas con las mascarillas, mientras los españoles morían a decenas de miles. Pues qué bonito y qué edificante, ¿no? El Partido Popular ha suspendido de militancia al presidente de la Diputación de Almería, que era uno de los más próximos a Juanma Moreno Bonilla, era uno de los valores en ascenso dentro del PP andaluz. Bueno, pues sin prejuzgar nada en cuanto a la culpabilidad o no culpabilidad, desde luego, si verdaderamente hicieron eso, también traficar con mascarillas, pues espero que les empapelen y que les empapelen mucho. Porque hace falta ser canalla. Pero, mirando hacia atrás, ¿cuántas de las decisiones que se tomaron por parte del gobierno, por parte de los señores diputados, por parte de los partidos en aquellos momentos duros de la pandemia, estaban motivadas realmente por consideración hacia los ciudadanos y por criterios científicos, y cuántas estaban motivadas pura y simplemente por el deseo de hacer caja, por el deseo de robar aprovechando la pandemia? Les recuerdo a ustedes que España fue el último país de Europa en quitar la obligatoriedad de las mascarillas, quizá porque había alguien que estaba llevándose la mordida correspondiente, ¿no? E intentó alargar el chicle lo más posible. Bueno, en Estados Unidos acaban de aprobar Congreso y Senado que se liberen los archivos del caso Epstein. Y ya tenemos la primera dimisión por ese caso. Anda, resulta que es un político demócrata, del Partido Demócrata. Ha tenido que dimitir por el caso Epstein. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias en Estados Unidos, donde el caso Epstein sigue coleando, precisamente ahora que el Senado ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley que exige publicar los archivos de Jeffrey Epstein. Coincidiendo con esta noticia, el exsecretario del Tesoro norteamericano, el demócrata Larry Summers, ha anunciado que se aparta de sus actividades públicas tras la filtración de correos que revelan una relación impropia y prolongada con Jeffrey Epstein. El mandatario reconoció su conducta inapropiada, pidió disculpas y dijo que seguirá solo con sus obligaciones docentes mientras intentará reparar su imagen. Los correos electrónicos muestran que pidió consejo a Jeffrey Epstein en el ámbito romántico y que Summers hizo comentarios denigrantes sobre la inteligencia de las mujeres. Parte de estas comunicaciones continuó hasta el año 2019, pese al historial criminal de Jeffrey Epstein. Este escándalo ha desatado las críticas políticas por los cargos que ostentaba Larry Summers en la Universidad de Harvard o en la cadena de televisión Bloomberg, que de momento han evitado pronunciarse al respecto. Bueno, pues este Larry Summers, ¿quién era? Pues era un tío que fue secretario del Tesoro con Clinton. Posteriormente fue uno de los asesores de más relumbrón de Obama, miembro del Partido Demócrata, presidente de la Universidad de Harvard durante unos años. Y resulta que, como los del Partido Demócrata pues cayeron en lo que parece una aparente trampa de Trump y empezaron a pedir que saliera información, pues ha empezado el gobierno americano
y el Partido Republicano a liberar información donde se ve cómo periodistas del New York Times pues compadreaban con Epstein para tratar de pringar a Trump. Información de donde se ve como Larry Summers, que ha dimitido, pues le pedía consejo a Epstein sobre cómo acostarse con una y sobre otras cosillas guarrillas. Al final resulta que durante todo el mandato de Biden, todo el tema, toda la información sobre Epstein estaba oculta. Los republicanos decían, oiga, sáquese, ¿qué pasa? ¿Que hay demócratas implicados? Durante todo ese tiempo, donde ellos, el gobierno del Partido Demócrata tenía la información, no sacaron nada para destruir a Trump. Si hubiera habido algo para destruir a Trump, pues lo habrían sacado. Cuando llega Trump al poder, dice, si sacamos toda la información, hay gente inocente que se va a ver perjudicada. No sacamos toda la información. Y entonces los demócratas dicen, ¡ah! Eso significa que usted estaba implicado. Bueno, pues nada, se han empeñado en que salga la información y ya ha empezado a salir la información. Salió una primera tanda de correos electrónicos y ahí pues me temo que no solo no hay información contra Trump, sino que dejan bien a Trump en el sentido de que por supuesto no tenía ninguna relación con Epstein. No solo eso, sino que además pues queda de manifiesto que quienes sí tenían una relación y bastante estrecha con Epstein eran personas próximas al Partido Demócrata. Ahora el Congreso americano, los republicanos, han aprobado que se libere toda la información sobre el caso Epstein, y el Senado americano, también controlado por los republicanos, también ha votado unánimemente a favor de que se libere esa información, y Trump ya ha dicho que pedía que votaran a favor y que a liberar toda la información. Desde luego no podrán decir los del Partido Demócrata que Trump no les avisó y no les dio una oportunidad. Pero ya saben ustedes que el buen progre ni olvida ni aprende. Y en su afán por tratar de hacer daño a Trump, pues cualquier muestra de debilidad o de consideración, cualquier muestra de consideración la toman como muestra de debilidad. Y yo creo que han caído en su propia trampa. Nos vamos a divertir un poco con el terrible caso Epstein y viendo quiénes estaban en las fiestas de este pedófilo y quiénes no estaban. Y por lo pronto, pues lo dicho, ya tenemos la primera víctima política. Un ministro de Clinton que fue también asesor de Obama.